Victoria del FC Bayern München 4-0 ante el Eintracht de Frankfurt, un partido válido por la fecha número 23 de la Bundesliga. Un encuentro donde el conjunto bávaro presentó su arquetípica formación 4-5-1 con Manu Neuer en la portería, dos centrales Kim Min-jae acompañado por Eric Dier, lateral por la izquierda, o más bien en este caso marcador de punta Hiroki Ito, por la derecha Konrad Laimer, 5 mediocampistas en la primera línea Alexander Pavlovic acompañado por Joshua Kimmich, volante por la izquierda Leroy Sané, por la derecha Michael Olise, como media punta Jamal Musiala y como único delantero Tomasito Müller. Un partido que arrancó con un ritmo de presión e intensidad absolutamente sofocante por parte del Frankfurt. Durante los primeros 10 minutos el Frankfurt no solamente aplicó con bastante solvencia la Gegenpress, la presión irrestricta con mucha intensidad. De hecho, sinceramente yo esos primeros 10 minutos del partido la pasé bastante mal porque pensé que nos iban a pasar por encima, porque al menos esos 10 primeros minutos fueron total y absolutamente de la visita. Un disparo de Michael Olise tapado por Trapp al minuto 20 avisaba las intenciones del equipo bávaro, que hay que decirlo, a partir del minuto 15 se hizo con el balón, se hizo con el volumen de juego, comenzó a generar muy buenas acciones de riesgo, y hay que decirlo, hoy principalmente en este encuentro el gran director de orquesta no solamente fue Joshua Kimmich, sino el futbolista más desequilibrante del partido, Leroy Sané, recordando sus épocas fantásticas en el Manchester City junto a Pep Guardiola. Luego un buen disparo de Tomasito Müller al minuto 28. Previo a estas dos acciones hubo una jugada donde incluso, si no me falla la memoria, Musiala tuvo la oportunidad de meter gol, la sacaron de la línea los defensas del Frankfurt. También el Frankfurt tuvo una aproximación, si no me falla también la memoria, con Ekitike, pero no fueron acciones tan claras. Bueno, la del FC Bayern sí lo fue, no obstante pues no sumaron en el marcador. Olise abrió la cuenta al minuto 45+2 tras una asistencia de Leroy Sané. Como les digo, el gran futbolista de este partido, absolutamente desequilibrante y con muy buena visión de juego. Al César lo que es del César, y hoy Sané hizo un partidazo. Luego, un minuto después, un disparo de Osun bien atajado por Neuer al 45+3. El Frankfurt, sinceramente, tras el gol intentó venirse arriba, reaccionar, pero creo que no les alcanzó el tiempo para poder hacerlo durante la primera etapa del partido. Arrancó el segundo tiempo con un FC Bayern aún más dominante, por qué no decirlo, con mayor intención y fluidez ofensiva. Un disparo del Leroy Sané que fue desviado por Collins al minuto 51 daba avisos importantes. Luego gol de Hiroki Ito aprovechando una mala salida de Trapp tras un lanzamiento de tiro de esquina al 61. Muy bien por el nipón, por el defensor del FC Bayern, el nipón, a quien yo reclamé, a quien yo pregunté, a quien yo exigí desde hace varios meses, y qué bueno que no solamente haya regresado a las canchas, sino que también se haya reportado en el marcador el día de hoy. Luego Musiala al minuto 70 dejó pasar una oportunidad clamorosa, tenía todo el tiempo para disparar, sobreelaboró esta acción de juego, se puso a darle una asistencia a Sané y lamentablemente el héroe nunca llegó. En este caso Yamal tenía el tiempo y el espacio para impactar la esférica, pero no lo quiso hacer, una mala decisión. Luego un buen disparo de Michael Olise al 72 que fue bien atajado por Trapp. Sané recuperó, quedó en mano a mano, pero definió mal al 77. Imagínense, Leroy frente al arco con todo el tiempo y con todo a merced
de poder anotar un tanto y no aprovechó esta oportunidad clamorosa al 77. Luego el 82, gol de Jamal Musiala, aprovechando un rebote tras una gran maniobra individual que le permitió definir frente a Trapp. Hay que decirlo, una maniobra un poco accidentada y afortunada, porque si bien Jamal se puso en nivel Jamal normal, comenzó a regatear futbolistas como si fueran conos. Se produjo como una especie de rebote, agarró el rebote y pudo definir frente a Trapp. Jamal on fire, lo hizo muy bien. Ojalá podamos seguir viendo esta versión, pero con mejores decisiones por parte de Jamal en los próximos partidos. Luego una gran atajada de Trapp al minuto 90 tras disparo de Harry Kane, que decir, Harry entró al segundo tiempo a sumar minutos, un futbolista quien venía golpeado, quien venía lastimado y quien de esta manera jugó la última parte, o por qué no decirlo el último tramo del segundo tiempo. Luego un buen gol de Serge Gnabry al 90+1, bien por Serge. Si bien su rendimiento sigue siendo muy deficiente, hoy se reportó en el marcador, bien por él, un buen gol, metiendo el balón en medio de las piernas del señor Kevin Trapp. En estadísticas tenemos una posesión del 63.6% para el FC Bayern München ante un 36.4% del Eintracht de Frankfurt. Hay que decirlo, en esta oportunidad sí creo en estas estadísticas. El dominio fue completo, amplio e irrestricto, no solamente acompañado de un buen volumen ofensivo, sino también de variantes y alternativas, y con, hay que decirlo, un Leroy Sané absolutamente pletórico. 19 disparos del FC Bayern, de los cuales 12 fueron a portería, 7 disparos del Eintracht de Frankfurt, de los cuales 2 fueron al arco de Manu Neuer. La gran figura y MVP del partido, el señor Leroy Sané. Al César lo que es del César, un futbolista a quien yo muchas veces he criticado, a quien yo he acusado de exfutbolista, en fin, de muchas cosas, de muchas palabras oeces, lo reconozco, pero el partido del Leroy Sané ante el Eintracht de Frankfurt en esta jornada 23 de esta temporada 24-25 fue una locura. Realmente lamenté que el Leroy no hubiese podido anotar un gol, porque lo de hoy fue un rendimiento brillante, muy similar a lo que era el Sané del Manchester City, un futbolista desequilibrante, con desparpajo, con gol. Podríamos decir que una de las grandes piezas que tuvo Guardiola tan pronto llegó al Manchester City era el Leroy Sané, y hoy me hizo recordar un poco eso. Reitero, lástima que no se reportó en el marcador, pero hoy hizo un partido destacadísimo. Ojalá Leroy, por favor, tú haces un partido de estos cada 20 encuentros, por favor, que no sea cada 20, que sea cada 5, cada 3 partidos, Leroy. Tienes un montón de condiciones, tienes una cabeza de aserrín, tienes una irregularidad brutal, pero lo de hoy fue maravilloso. Estupendo partido del Leroy Sané. También quiero destacar, no lo puse aquí como MVP, pero quiero destacar a Thomas Müller por una razón. Porque si bien yo también considero que es un futbolista al cual ya no le da el físico, al cual ya, pues por temas de edad, ya no tiene la misma potencia, ni la misma capacidad de correr todo el tiempo, ni de presionar, ni de, en fin, de tener una serie de cualidades que le permitan aportarle más al equipo. No digo que no le aporte, simplemente que ya no le aporta tanto como en el pasado. Es obvio, sucede con cualquier futbolista en la recta final de su carrera. Pero hoy Tomás me dio una lección, y es con lo que en cierto modo quiero sustentar la calificación de hoy, porque hoy los va a sorprender la calificación. Hoy Thomas Müller fue mía san mía. Sé que esto suena muy abstracto para quienes no sepan qué es mía san mía. Mía san mía es una expresión en dialecto bávaro, no en alemán, sino en dialecto bávaro, Baviera, y sobre todo los campesinos de esta zona de Alemania tienen su propio dialecto, su propia lengua, como por ejemplo en España existe el catalán,
como por ejemplo también en España están los vascos y tienen su propio lenguaje, tanto vascos como catalanes. En Baviera una buena cantidad de los habitantes de esta zona tienen su propio dialecto, su propio lenguaje. Y la expresión mía san mía significa somos quienes somos. Por eso es que normalmente la pongo al final de estos podcasts, de estas disertaciones. Porque hoy Thomas Müller fue mía san mía. Porque si ustedes se fijan, los que vimos el partido en directo y los que tengan la oportunidad de revisionarlo o de ver algún highlights o quizás de ver algunas publicaciones en redes sociales, hoy Thomas Müller no solamente fue, Thomas Müller, para pronunciar bien su nombre en alemán, fue un líder, dio instrucciones, manejó los hilos, dio órdenes, el capitán, el gran líder de este equipo. En un partido que, si bien para mí fue redondo, tuvo un gran defecto, un gran problema. Hoy el equipo no careció de pegada. De hecho, 4 goles demuestran que el equipo tuvo pegada. Pero hay que decirlo, este partido, tranquilamente el FC Bayern pudo haber hecho 2 o 3 goles más, tranquilamente. Y no estoy exagerando. Pero ¿cuál fue el problema? Y sobre todo que me preocupa ante un rival de mayor fuste en Europa, porque recuerden cómo está el nivel de Alemania. Hoy estábamos jugando contra el tercer equipo de la Bundesliga, por lo cual es una victoria meritoria teniendo en cuenta este baremo. No obstante, pues, en fin, ya saben lo que opino de la liga actualmente, de la Bundesliga. Y lo que hizo Thomas era impresionante verlo hablando con Olise, verlo hablando con el mismo Sané, dando indicaciones, pidiéndoles a los futbolistas que marcaran diagonales, que se descubrieran, que acompañaran, que siguieran más. Una maravilla. Yo hacía tiempos no veía un futbolista de campo en el FC Bayern dar esa clase de mía san mía, esa clase de liderazgo, esa clase de visión de juego, lo que representan los valores de este club que tanto amo, que es uno de los amores de mi vida, al lado de la selección de Alemania, al lado de mi pareja, al lado de los videojuegos y muchas otras cosas que amo. Este equipo es fundamental en mi vida. Cuando juega así, cuando demuestra esos valores, cuando demuestra ese fútbol. Y hoy lo digo con mucha nostalgia y con mucha alegría. Thomas me dio esa lección. Yo incluso lo he manifestado abiertamente. Es un futbolista que yo no lo pondría a participar en partidos importantes porque me parece que físicamente no da más de lo que da. No estoy diciendo que sea mal futbolista, simplemente que no da físicamente para la exigencia del fútbol actual de primer nivel, pero Thomas compensa esa falta de físico con liderazgo, con visión, con contagio, porque hay que decirlo, cuando un momento del partido en donde Thomas se le acerca a Olise, le comienza a hablar con Sané, con todos, precisamente, si no me falla la memoria, en el momento en el que Joshua Kimmich sale lesionado, que a propósito espero que no sea grave lo de Joshua, teniendo en cuenta lo que se viene el próximo viernes contra Stuttgart, un equipo en la 7ª posición, pero ya saben que para mí es un equipo que juega muy bien al fútbol. En la pasada temporada era el equipo que mejor jugaba en Alemania, en esta no tanto. No obstante, tuve la oportunidad de verlo jugando el domingo en la tarde ante el Hoffenheim. Es un equipo muy interesante. De pronto ya no tiene la misma fluidez y lucidez de la temporada pasada, pero es un equipo que trata muy bien el balón. Es un equipo que hace un fútbol muy sabroso. Un fútbol que a mí me gusta. Fútbol sabroso, fútbol para adelante, con mucha posesión. Me gusta ver el Stuttgart, hay que decirlo. De hecho, me pareció súper injusto el empate del Hoffenheim, pero me agrada mucho la propuesta de fútbol del Stuttgart. Tuvieron mala suerte, no pudieron ganar. Entonces es un rival de exigencia, sobre todo porque vamos a jugar de visitantes. El viernes será un partido muy interesante y quiero ver el FC Bayern ante un rival de esta calidad técnica y por qué no decirlo, también calidad física.
¿Y a qué voy con esto? A que cuando Joshua estaba en el piso lesionado y lo sacan, hacen el cambio, muchos dijimos por favor que no sea algo grave. Mucha gente habló, que no sea grave para el partido contra Leverkusen, que desde luego es una prioridad, pero también la Bundesliga es prioridad. Como les digo, es una obligación. Siempre para el FC Bayern ganar Bundesliga es una obligación, y más en esta temporada, y más ante un rival como el Stuttgart y el de hoy, el Eintracht de Frankfurt. Una seguidilla de partidos ante equipos jodidos dentro de la competencia. ¿Y por qué quiero resaltar eso y lo del espíritu de Mía San Mía? Porque Müller, mientras Joshua estaba siendo atendido, dio esas instrucciones. O sea, de verdad, una maravilla, una maravilla. Me sentí tan orgulloso de Thomas, tan orgulloso del equipo, de ver que, a ver, el partido de hoy era un partido muy perdible. Por dos factores fundamentales. Primero, el equipo no venía jugando bien. Venimos un 2025 muy flojo, muy pobre hasta hoy. El 2025 del FC Bayern München había sido un 2025 muy mediocre. Un 2025 donde sobrevivimos con algunas victorias, sin jugar bien, sin ser convincentes, ante rivales de un nivel inferior. Y hoy era un partido que me preocupaba, no solo por esos primeros 10 minutos del Frankfurt, donde fue absolutamente avasallante con la presión. No nos dejaban salir, no nos dejaban pensar. Yo dije, donde estos tipos nos metan un gol, hay que decirlo, fuimos afortunados de que no nos metieran un gol en ese momento, porque probablemente si nos meten un gol en ese momento, el partido hubiese sido distinto. Quizás ellos con la ventaja hubiesen podido jodernos con las contras, o incluso si mantenían esa presión, seguirnos haciendo mucho daño. Pero afortunadamente, entre el buen manejo del balón del FC Bayern, la intensidad que subió en el FC Bayern a nivel de recuperación y de las presiones y de atención, lo que siempre he dicho, intensidad. La intensidad es clave en el fútbol moderno y más de alta competición. La intensidad es... Miren, eso era algo que yo veía en un análisis de un creador de contenido de esta plataforma respecto a las debacles de Guardiola. La posesión que Pep y otros técnicos de esa escuela de posesión que han honrado durante ya más de una década, ya casi 20 años de ese estilo de fútbol que se desarrolló principalmente por Johan Cruyff, que fue replicado por algunos técnicos holandeses, principalmente que trabajaron en el seno del Barça, también del Ajax, los dos equipos fundamentales para ese estilo de fútbol. Bueno, tres, me atrevería a decir que tres equipos fundamentales en ese estilo de fútbol que tanto yo amo. Fueron en los últimos 30 años, 40 años ya de hecho, fueron por un lado el Milan de Arrigo Sacchi, que era una maravilla, uno de los mejores equipos de la historia. Luego un poco el Barça de Cruyff, que era una maravilla. Para quienes no lo vieron, yo tuve la oportunidad de verlo, era una maravilla de equipo, una maravilla de fútbol, con Romario, Stoichkov, en fin, una maravilla. Luego en menor grado y en menor nivel, ciertas cosas del Ajax de Van Gaal. El Ajax de Van Gaal tenía algo de eso. No era un equipo tampoco tan ofensivo, pero cuando ponían a circular el balón en los pies era una maravilla ese equipo. Luego el gran heredero de ese estilo de fútbol, Pep Guardiola. Y luego, gracias al trabajo de Guardiola y de esa escuela, la selección de España ganó lo que ha ganado y domina lo que ha dominado, gracias a esa escuela. Esto no tiene que ver ni con
la Furia Roja, que era el antiguo estilo español, sino tiene que ver con eso, con esa escuela holandesa que se trabajó que a propósito surgió gracias a Rinus Michel con el Ajax de los 70, de comienzos de los 70, una obra maestra de equipo. Por eso es que tengo un amor muy especial, casi un amor platónico por el Ajax, porque es un equipo fundamental para entender el fútbol moderno. Más allá del FC Bayern, tengo una gran admiración, un gran cariño por el Ajax. Pero bueno, no estoy hablando de historia del fútbol de posesión, pero esto sí tiene que ver con algo fundamental y ya entenderán a dónde voy con esta argumentación. Luego ese estilo de fútbol en menor medida, porque no tenía tanta posesión, pero sí era muy vertical, era el equipo de Flick, el Bayern de Flick, que era una maravilla, una obra de arte. Por eso quería que Flick siguiera en el FC Bayern. Pero lo que voy con esto es que Guardiola, en estos días que anda de tanta capa caída y que obviamente sus haters lo están crucificando a diario, hacía una reflexión muy interesante sobre ese estilo, y él decía claramente que sin intensidad ese tipo de juego no se puede hacer. E intensidad no solamente me refiero a la manera en que se distribuye el balón, sino intensidad todo el tiempo. Es decir, un equipo normal, cuando tiene futbolistas en un estado óptimo y tiene que hacer ese tipo de fútbol, es decir, el fútbol del Barça de Guardiola, de lo que fue el City, que fue campeón de Europa hace un par de temporadas, de lo que fue el Bayern de Flick, es decir, los equipos que efectúan ese tipo de fútbol hiperintenso tienen que ser intensos defensivamente en la presión, recuperando el balón, tienen que ser muy intensos recuperando el balón, tienen que ser intensos atacando, tienen que ser intensos defendiendo, es decir, intensos. Esto no tiene que ver con tiki-taka, que para mí es un término muy bien mercadeado por la prensa española, pero en realidad tiki-taka era simplemente distribución del balón con intensidad. Distribución del balón con intensidad. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental del fútbol? Intensidad. Y hoy, cuando el FC Bayern comenzó a jugar intenso, por eso siempre digo, quiero que el equipo sea intenso, quiero que el equipo presione, quiero que el equipo sea intenso, porque yo sé que la intensidad, puede que perdamos algún partido, no digo que no, siendo intensos, pero siendo muy intensos y estando concentrados, vamos a ganar, de 10 partidos vamos a ganar 8. Se los aseguro, y más con esta plantilla. Entonces, la intensidad es fundamental, y más para esta propuesta de Kompany, que intenta asemejarse a lo que hizo Guardiola, principalmente en el City. No es tanto el Guardiola del Barça, sino el Guardiola del City. Es decir, posesiones, presión alta, y para hacer eso bien, hacerlo de forma eficiente, se necesita intensidad. Y hoy el equipo fue intenso. Esa es la explicación por la cual ganamos de esta manera. Hoy el equipo fue intenso, defendió de forma intensa. Bueno, salvo los primeros 10 minutos, que de hecho, ¿quién fue el intenso? El Frankfurt. 10 minutos de intensidad del Frankfurt, casi nos llevan por delante. Luego nosotros fuimos más intensos, mantuvimos la intensidad y nos lo llevamos por delante. Y el gran ideólogo en la cancha de esa intensidad, el que instó a sus compañeros, fue sin lugar a dudas Tomasito Müller y este señor que ven en pantalla. Una victoria de mucho mérito, por lo cual el FC Bayern se merece hoy una calificación de 9 puntos. No es usual que yo dé una calificación de este tipo, es más, casi les doy 10 puntos por una razón fundamental. Desde luego no es el partido más brillante del equipo. Fue un partido brillante, pero no fue el más brillante. Pero, ¿por qué le pongo esta calificación de 9? Nuevamente por dos factores fundamentales. Primero, porque veníamos de donde veníamos. Es decir, veníamos de un 2025 de mierda. Un 2025 de jugar feo, de ganar feo, de sufrir, de meter un gol, de sufrir los últimos minutos, de meternos atrás, de ser goleados por el Feyenoord. Es decir, un 2025 horrible, inmundo, de sufrir contra un Celtic. Es decir, veníamos en una curva de rendimiento pésima, mediocre. Y hoy fue un do de pecho. Hoy fue decir, venimos jugando como la mierda,
pero con intensidad y concentración. Perdónenme, pero voy a repetir esa palabra probablemente hasta que me vaya de este mundo y más hablando de fútbol. Intensidad. Intensidad. Esa es la clave. Intensidad. En el fútbol moderno. Intensidad. Y el equipo que más sostenga la intensidad es el que se termina imponiendo. Así de simple. ¿Por qué? Voy a ponerles otro ejemplo, porque sé que hay mucho madridista escondido que sigue estos contenidos. Usted, señor madridista, ¿por qué cree que su equipo ha ganado tantas cosas como las que ha ganado en los últimos años en Europa? Porque cuando ese equipo se pone a ser intenso y sostiene esa intensidad en ciertos momentos del partido, hay que decirlo, a mí el Madrid no me parece un equipo especialmente intenso. Tiene momentos de intensidad en donde cuando sostiene esa intensidad es muy difícil soportar a ese equipo. Porque con intensidad o te quitan el balón, o Vinicius Junior hace una jugada absolutamente difícil de contener. ¿Por qué pongo de ejemplo al Madrid? Pues porque fíjense que el éxito en el fútbol moderno tiene que ver con ¿qué? Con la intensidad. Porque creen que yo me quejo tanto y siempre digo intensidad, intensidad, sean intensos, sean intensos. Entonces, ¿qué hace el Madrid? Muchas veces es un equipo que está siendo dominado por su rival y de repente, pum, se ponen intensos, se concentran, 2-3 movimientos, te llevaron. ¿Por qué? Por intensidad. Es un equipo que sabe gestionar la intensidad. No es el equipo más intenso del mundo, pero sí es un equipo intenso cuando se lo propone. Equipo súper intenso, Liverpool de Arne Slot, probablemente el mejor equipo del mundo hoy en día. Intenso el Barça de Flick cuando se lo propone también. Y quizás, sobre todo lo digo después de lo que vi la semana pasada, el Leverkusen de Xabi Alonso también cuando se lo propone es un equipo muy intenso, muy jodido de sostener, jodidísimo de sostener. ¿Por qué el City está en la crisis en la que está? Porque son incapaces de ser intensos, son incapaces de sostener la intensidad. Es un equipo que se quiebra intentando ser intenso. ¿Cuál es el resultado de esa ruptura de la intensidad? Lo que está viviendo Pep ahorita. Derrotas con el Madrid, derrotas con el Liverpool, en fin. Estoy dando estos ejemplos para que todos los miembros de mi comunidad entiendan que la intensidad es fundamental. No se puede renunciar. No se puede renunciar a ser intenso en este deporte. Ni en ninguno, pero sobre todo en este deporte y sobre todo en la alta competencia. Y si queremos terminar de ganar la Bundesliga, que para mí hoy fundó de pecho, hoy fue un mensaje del club a Alemania a decir, ok, podemos estar caídos, pero les decimos una cosa. Cuando somos intensos, les pasamos por encima a todos, que es el estado natural de este equipo, pasarle por encima a todos en Alemania. Reitero, en Alemania el estado natural del FC Bayern es pasarle por encima a todos, salvo al Leverkusen y salvo al Dortmund cuando se le da la gana. Por ejemplo, clave de la goleada del Dortmund, intensidad. ¿Ven? Es que está en todas partes. El ejemplo se puede aplicar a muchas vainas. Entonces, cuando este equipo es intenso, pasa lo que pasa hoy. Fútbol, goles, diversión, lo que yo amo de este equipo. Yo me enamoré del FC Bayern por eso, por la intensidad. Aclaro, no siempre el FC Bayern fue un equipo ultra ofensivo, como lo viene siendo, ni ultra de posesión. Bueno, ultra de posesión no, pero no un equipo tan ofensivo. Lo comenzó a hacer desde la llegada de Luis Van Gaal en la temporada, bueno, en 2010. Pero más allá de eso, le pongo 9 porque hoy era un partido jodido, un partido donde era el tercero de la Bundesliga, un rival que tranquilamente en los primeros 10 minutos pudo habernos metido un gol si hubiesen tenido mayor calidad. Lo dije aquí con antelación. Frankfurt es Marmoush y 10 más, lo dije. Marmoush y 10 más. ¿Qué pasó? Vendieron a Marmoush al City, se acabó el Frankfurt. Qué tristeza decirlo. Es un equipo con algunas cosas interesantes, pero a nivel individual un equipo pobrísimo.
pobrísimo. De hecho, si me lo preguntan, me parece que tiene menos plantel que un Stuttgart, me parece que tiene menos plantel que incluso que un Leipzig, me parece que tiene menos plantel incluso que desde luego que un Dortmund, y sin embargo está ahí arriba. ¿Por qué han logrado estar arriba? Porque son intensos. ¿Ven? La palabra clave de este podcast es intensidad, intensidad. Entonces, una victoria de mucho mérito. Logramos ser intensos. Por favor, que este sea el espejo en donde reflejarnos, el partido de hoy. No con esto estoy diciendo que entonces ahora todos los equipos les vayamos a ganar 4-0, ni mucho menos. Pero también parte de esta puntuación es que el equipo supo sufrir, supo soportar esos 10 minutos de absoluta intensidad del Frankfurt, supo gestionar la lesión de Kimmich. Yo de hecho cuando vi a Kimmich lesionado dije, ay, el equipo se va a caer, ojalá no se caiga, no se cayó. Hoy supimos gestionar el no tener a Harry Kane de titular, que siempre lo he dicho, Kane en este equipo es fundamental, y hoy Harry no solamente no jugó de titular, sino que el equipo sin él funcionó súper bien. Entonces hoy hay demasiados baremos para darles un 9 de calificación. Muy buen partido, súper merecido, mía san mía. Qué orgulloso estoy de ustedes, chicos. Y por qué no decirlo, señor Kompany, muy bien hoy por usted. Hoy lo hizo muy bien Kompany. No sé cómo lo trabajó, me imagino que fue en la semana después de lo que pasó con Celtic, de ver cómo venía la situación, y hoy, porque también hay que decirlo, esto se trabaja desde el banquillo, y me imagino que o el psicólogo o Kompany, o el psicólogo o Kompany y su equipo lo trabajaron con los jugadores. Muy bien Kompany, muy bien. Este es el nivel, esto es lo que yo espero. Esto es lo que yo espero, sean intensos, sean concentrados, sean intensos y llegaremos lejos, es lo único que puedo decir. Ahora, que esto vaya a cambiar nuestro futuro en Europa no lo sé, pero sí puedo decir algo. Si el equipo está tan intenso y concentrado, sin importar las bajas, es posible que Joshua no juegue contra Leverkusen, es muy posible. Es posible que Harry lo veamos diezmado, Harry viene estando diezmado en los últimos partidos. Pero les digo una cosa, si este equipo es intenso ante Leverkusen, es un 50-50. Va a ser un partido muy parejo, va a ser una llave muy pareja. Y finalmente, teniendo en cuenta que para mí, a nivel individual, tenemos mejor nómina que Leverkusen, nos podríamos imponer a ellos. Reitero, siendo intensos, no metiéndonos atrás, a ver cómo no, que fue la porquería que vimos la semana pasada. No, siendo intensos, le podemos ganar al que quiera, al que sea. Incluso, sin ir muy lejos, incluso hasta le podemos ganar al Madrid. Si somos intensos y estamos concentrados. El tema es que no sostengamos la intensidad, que no estemos concentrados y nos mandemos mecanas. A propósito, hoy voy a hacer otra mención de redención. Muy bien Min Jae. Hace rato no lo veía tan bien. De hecho, exigí que no volviera a jugar en este equipo, que le rescindieran el contrato, y hoy jugó un buen partido. No cambio mi opinión de Min Jae. Para mí Min Jae no debería seguir en el club. Para mí es un futbolista, que debería salir en la ventana de fichajes de verano, porque creo que es un futbolista irregular, pero hoy hizo un buen partido. Sobre todo, ¿saben por qué hizo un buen partido? Porque está my fucking boy, Eric Dyer. Eric Dyer es la hostia, como dirían en España. Es genial, como diríamos en Colombia. Es muy bueno, es muy bueno. Pese al nivel y a la edad que tiene, es muy bueno Eric Dyer. Qué manera de complementar. Y otra cosa, Hiroquito. Muy bien por Hiroquito. ¿Saben qué? En el partido ante Leverkusen lo vi un poco errático, hay que decirlo. Leverkusen nos estaba aplastando a punta de intensidad. Y lo vi errático. Hoy muy bien. Hoy Ito no solamente el gol, súper bien en marca, súper bien leyendo los tiempos de los partidos. Es que de verdad hoy el partido fue muy redondo. Muy redondo. Señores, tenemos con qué. Tenemos con qué, siempre lo he dicho. Este equipo tiene con qué. Pero ¿cuál es el tema? Ser intensos, concentrados. Intensos, concentrados. Intensos, concentrados. Y los 9 puntos... Los 9 puntos de calificación más que merecidos. Espero que lo de hoy sea un punto de inflexión
que sea un espejo en donde reflejarnos y que sea el rendimiento, ojalá, para ver en lo que resta de temporada, tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Si quieres estar informado de todas las novedades del FC Bayern München y de la selección de Alemania, te invito a que te suscribas a este canal y también a que actives la campanita de notificaciones. Desde luego también que me regales un comentario, porque todos estos pasos son gratuitos y me ayudan mucho como creador de contenido de esta plataforma. Mía San Mía, somos quienes somos y hoy más que nunca somos quienes somos. Soy Bávaro, nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto.